Y el temor hace que las personas a veces actúen de maneras que ni siquiera lo imaginaron alguna vez. Nuestra mayor área de oportunidad que tenemos es la de tener un cuerpo sano. La flor no tiene un cerebro, no piensa, es natural. Dios la hace, la pinta, la deja lucir para nosotros fugazmente, efímeramente, y después desaparece. La pregunta para reflexionar en esta tarde es: ¿confías en el Rey? Feliz sábado, hermanos. Ya cayó el sábado, cayó el sol, empezamos en las primeras horas de nuestro día santo. Los voy a invitar a sacar nuestras Biblias. Vamos a ubicarnos en el libro de Mateo, capítulo 6. A partir del versículo 25. Ahí nos vamos a ubicar en esta tarde. Vamos a hablar de cómo Dios provee siempre. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Dice que en una ocasión un hombre estaba pensando y se dio cuenta que pasaba demasiado tiempo angustiado, ansioso, preocupado por cosas que lo afligían, pero no sabía si valían la pena o no. Entonces pensó y dijo: ya sé qué voy a hacer. Voy a escribir todo lo que me preocupa en una hoja y después lo voy a analizar. Y así pasó varios días escribiendo todas sus preocupaciones que tenía. ¿Y qué creen que descubrió? El 40% de las cosas que lo preocupaban nunca ocurrieron. El 30% eran cosas que podía cambiar sin necesidad de preocuparse, eran cosas sencillas. ¿Me pasa la siguiente, por favor? El 10% eran cosas insignificantes, eran cosas que no eran trascendentales y no tenían ni siquiera por qué estarles dando tanta vuelta en la cabeza. 12% de las cosas que pensaba eran cosas inútiles sobre la salud. Y solamente el 8% de las cosas que lo afligían eran problemas reales, eran cosas serias. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. En 1 de Pedro 5:17 encontramos, no pierdan la cita de Mateo, por favor, que Dios dijo: echad toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios nos dio una indicación y dice que todas nuestras preocupaciones debemos depositarlas sobre Él. La ansiedad ocasiona que la mente se sature, nos agobia, nos hace que nos duela el pecho, el corazón también siente esos problemas que traemos, y el temor hace que las personas a veces actúen de maneras que ni siquiera lo imaginaron alguna vez. Si bien es cierto que cierto grado de preocupación es saludable, porque cuando algo nos preocupa empezamos a buscar una solución, empezamos a buscar cómo vamos a arreglar ese problema, no podemos permitir que las preocupaciones nos depriman o nos paralicen o se coman la energía que tenemos. Cristo nos dijo que Él podía llevar nuestras cargas y así podríamos disfrutar de un espíritu gozoso y saludable, lleno de paz. Pero, ¿cuál fue la propuesta de Jesús para lograr esto? Vamos a ir al texto de Mateo 6:25 y dice que Jesús en esta ocasión estaba ahí platicando con las personas y les estaba hablando sobre cómo a veces se preocupaban de cosas que no eran tan importantes. Vamos a ir al 6:25 y 26 primero. Y me gustaría
que lo leyéramos como si Dios mismo nos lo estuviera diciendo a nosotros. Vamos al texto y lo vamos a presentar en primera persona. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Ustedes no vivan pensando en qué van a comer, qué van a beber o qué ropa se van a poner. La vida no consiste solamente en comer, ni yo les di cuerpo solo para que lo vistan. Miren los pájaros, vuelan por el aire. Ellos no siembran, ni cosechan, ni guardan semillas en graneros. Sin embargo, yo, su Padre que estoy en el cielo, les doy todo lo que necesitan. Y ustedes son más importantes que ellos. Ahí Jesús les estaba hablando a las personas que vivían afanadas por qué iban a comer hoy, qué iban a comer mañana, qué iban a comer pasado, con qué iban a comprar las sandalias nuevas, que esta ropa pues ya pasó de moda, vamos a ver qué viene en la siguiente temporada. Personas que estaban afanadas preocupando qué iban a comer, qué iban a vestir. Y se les estaba olvidando algo muy importante, que Dios provee. El primer ejemplo que les dio fueron los pájaros. ¿Alguna vez han visto una parvada de pájaros? Ahorita que veníamos en el camino estaban ahí revoloteando por toda la avenida esta principal de este lado y se ven las parvadas enormes. ¿Ustedes creen que ellos viven preocupados? ¿Ustedes creen que los pájaros están estresadísimos y tienen gastritis y colitis por la mortificación de qué van a comer mañana? No. Ellos están tranquilos porque ellos saben que Dios les provee. Les voy a hacer una pregunta. ¿Me pasas la siguiente? Que también es parte de los textos. ¿Creen ustedes que por preocuparse van a vivir un día más? Esa pregunta debería rondar en nuestra cabeza cuando empezamos a sentirnos estresados. ¿Será que si me estreso por esto voy a vivir un día más? Porque la contraparte es esa. ¿O será que voy a vivir un día menos? Por preocupado, por estresado, porque ya me dio gastritis, ya me dio colitis, ya empecé con problemas del corazón, ya tengo dolores de cabeza frecuentes, porque estoy constantemente preocupado. El siguiente ejemplo que Jesús da en estos textos es en el 28, en el 29. Dice el versículo 29. Bueno, vamos desde el 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero yo os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. El siguiente ejemplo que nos da es el de las flores. ¿Ustedes creen que las flores viven preocupadas por encontrar el tono correcto de morado que deben de tener? ¿Creen que la flor se estresará porque es que yo soy poquito roja y la que está a un lado de mí es más roja que yo? Bueno, sabemos que las flores pues son seres inanimados, ¿verdad? Pero de todas maneras, las flores crecen, florecen y no se preocupan por si tienen el color más fuerte, más clarito, si es más grande o si es más pequeña. Las flores son hermosas en el tamaño y el color que tengan. Y eso es porque Dios hace provisión para que ellas sean así. Es importante reconocer a Dios como único Rey y recordar que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. Dice el versículo 34 de Mateo 6. ¿Me pasas la siguiente? Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Se dice que comer, beber y vestirse es esa pirámide, esa triada que mueve a la mayoría de las personas. La mayoría de las personas vivimos en base a eso. Trabajamos para tener que comer, trabajamos para poder vestir y trabajamos para poder tomar, agua, etcétera. No hablo de otras cosas.
Comer, beber y vestir, eso es lo que mueve la economía del mundo. Si ustedes ven las grandes empresas, la mayoría son de alimentos, porque la comida vende, porque el ser humano tiene que comer. Sin embargo, estos textos ponen esto aún en perspectiva. ¿Será que esto es lo más importante? ¿Será que debo vivir preocupado, afanado y estresado por esto? Ciertamente que la vida y el cuerpo son importantes, pero sin la vida no necesitamos un cuerpo que alimentar y que vestir. Dios nos dio la vida y es el don más grande que tenemos. Más que esto, nuestra mayor área de oportunidad que tenemos es la de tener un cuerpo sano. ¿Me pasas la siguiente? Jesús usó los ejemplos de la naturaleza para que nosotros pudiéramos entender cómo Él es proveedor de todos. De los pájaros, ¿qué podemos aprender de ellos? ¿Qué creen que podemos aprender de las aves? Yo encontré esos muy coloridos, están muy bonitos. Pero ¿qué podemos aprender de ellos? Comen, visten y visten muy bonito, ellos tienen las combinaciones perfectas, todas les lucen excelente. De ellos podemos aprender la dependencia absoluta. Ellos viven siempre felices, ellos están todo el tiempo cantando. Ellos vuelan y da gusto verlos volar. Ellos están alegres, no se preocupan del alimento que hay que conseguir diario. No hacen trabajos. ¿Alguna vez alguien han visto pájaros arando la tierra para sembrar semillas, para que les den planta para poder comer? ¿Alguna vez han visto a los pájaros ir en los nidos, almacenar el puño de comida para el día siguiente y el siguiente? No, ellos confían cada día de que Dios va a proveer su alimento y solamente requieren de buscarlo diligentemente. La pregunta que hacíamos hace rato, que si creen que por preocuparnos viviríamos un día más, es una pregunta profunda, importante. Debemos darnos cuenta que Dios nos hace ver insignificantes a veces las cosas por las que nosotros vivimos mortificados. El estrés y el afán no añade días, pero sí los resta. ¿Me pasas la siguiente? Ahora quiero que me digan qué podemos aprender de las flores. ¿Qué podemos aprender de las flores? Son muy bonitas las flores. De ellas debemos aprender la naturalidad y la belleza de su apariencia y lo fugaz que es. A veces vemos la flor hermosa y al día siguiente se acabó. Vemos la mano de Dios que pinta de colores este planeta. A pesar del pecado, este mundo se ve pintado de muchos colores gracias en parte a las flores. Ni siquiera Salomón pudo lograr verse tan bello como una flor. Entonces, para nosotros, ¿qué queda? Las flores no hacen ningún esfuerzo para lograr un atuendo perfecto. Dios las diseña y las viste. Y eso nos enseña la dependencia de Dios de manera natural. La flor no tiene un cerebro, no piensa, es natural. Dios la hace, la pinta, la deja lucir para nosotros fugazmente, efímeramente, y después desaparece.
La pregunta para reflexionar en esta tarde es, ¿confías en el Rey? ¿Me pasas la siguiente? Vamos a leer Mateo 6:30, por favor. Alguien que tenga el 6:30 y otra persona el 6:32. ¿Quién tiene el 6:30? Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es en la mañana, se echa al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Gracias, hermano. ¿Y el 6:32 qué dice? Porque los gentiles se angustian por todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. ¿Confías en el Rey? Mateo 6:30 nos dice, si Dios viste las flores, ¿qué no hará por ustedes? ¿Qué hará por mí? ¿Qué hará por ti? Hombres de poca fe, si nosotros vemos cómo Dios alimenta a las aves y viste las flores, ¿qué no hará por nosotros? Y el 32 nos dice quién se preocupa. ¿Quién se preocupa? Los incrédulos. Los incrédulos son los únicos que se preocupan. Solo los que no conocen a Dios se preocupan y esa es una gran verdad. No se puede confiar en alguien a quien no conocemos. Es nuestro privilegio conocer a Dios y reconocerlo diariamente como nuestro Padre, para poder tener la confianza de las aves, la confianza de las flores, esa naturalidad para depender de Dios. Necesitamos conocer a Dios. Yo no puedo confiar en alguien a quien no conozco. Los gentiles no habían tenido la experiencia de fe con el Señor y por lo tanto no lo conocían. Lógicamente no confiaban en Dios. La ansiedad, la angustia, el desespero, hay que dejárselo a los incrédulos. Nosotros tenemos que vivir confiados en que Dios provee para nosotros. Vamos a concluir con lo que dice Mateo 6:34. No se preocupen por el día de mañana. Mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus problemas, dice esta versión que yo encontré. Hermano, la invitación en esta hora es a recordar que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que provee para sus hijos, un Dios que nos va a dar todo lo que necesitemos. Dejarle la ansiedad y el miedo al día de mañana a quien no cree, a quien no conoce a Dios. Y nosotros tener presente que debemos preocuparnos cada día por lo del día. Y mañana traerá sus propios problemas.